Saludos, bendiciones, bienvenidos a Alerta Adventista. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes cómo los eventos que están sucediendo están cumpliendo la profecía bíblica. Las profecías bíblicas se están cumpliendo rápidamente y lo que tú estás viendo que está sucediendo el día de hoy no es un accidente, porque Jesús nos advirtió en el libro de Lucas, en el libro de Mateo. Él habló de los eventos que sucederían antes de la segunda venida de Jesucristo. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo eventos que suceden en este mundo, que están cumpliendo la profecía bíblica. Y todo lo que tú estás viendo que está sucediendo en este mundo no es un accidente. Ya ha sido profetizado en la Biblia. Se nos dice en la Biblia que vamos a tener una moneda mundial, sí, una moneda digital. Se nos dice que experimentaremos la marca de la bestia. Se nos dice que vamos a tener calamidades y terremotos y pestilencias y guerras y rumores de guerras. Y todas estas cosas las vamos a ver. También vamos a ver una gran apostasía dentro de la iglesia. Y también vamos a ver al hombre de pecado, al Vaticano, al Papa Francisco. Vamos a ver todas estas cosas porque están profetizadas en la Biblia. Y también la Biblia habla de reinos y reinos que surgirán y reinos que desaparecerán. Y también habla del reino final que estará sobre esta tierra antes de la segunda venida de Jesucristo. Y hablando del Vaticano, ese será el último reino. Así que Jesús nos dice en el libro de Mateo, y de hecho en los 4 evangelios dice: velad y orad, velad y orad, velad y orad, atalaya despierto. ¿Y qué estamos velando? Estamos velando cómo las cosas se están desarrollando en los últimos días. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos sin lugar a duda que cerca está el regreso de Jesucristo. Así que estamos viendo estos eventos que se cumplen y se desarrollan rápidamente y nos muestran que Jesús está pronto a venir. Estamos viendo el impulso de la moneda digital global. Estamos viendo el impulso de un líder global mundial. Y hermanos, siempre hemos hablado, hace 10 o 15 años, 20 años decían, un gobierno mundial, nadie creía. Una moneda digital, nadie creía. Una religión mundial, nadie creía. Pero es justamente lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando a sangre y carne. Estamos viendo un gobierno mundial, una moneda mundial. ¿Y qué sigue? Esta religión mundial. Así que nosotros estamos viendo todo esto, estamos viendo esos impulsos. Estamos viendo también, hermanos, el impulso de la despoblación. Estamos viendo más pestilencias, estamos viendo más calamidades. Y todas estas cosas estamos viendo que están sucediendo rápidamente. También estamos viendo un impulso para exterminar a la raza humana. Pero estas cosas fueron profetizadas en la Biblia. Y hermanos, Jesús dice que nosotros no debemos de tener miedo a medida que estamos viendo esto. ¿Por qué? Porque están impulsando el miedo. Estamos viendo que Jesús dice, cuando miran estas cosas, ves que tu corazón no se turbe. ¿Por qué? Porque estamos viendo que están empujando estas cosas otra vez, hermanos. Y que estas cosas otra vez vienen. Disculpen si en veces no pronuncio bien algunas palabras. Soy bilingüe, en veces me confundo con el español, el inglés. Soy torpe para hablar, hermanos. Soy como Moisés. Soy torpe para hablar, pero en las manos de Dios sé que puedo ser un instrumento. Nuevamente, hermanos, estamos viendo estos impulsos. Y nuevamente la crisis viene y ya están empujando el miedo sobre nosotros. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que no hay temor en el amor, por lo cual debemos de tener una mente sana en Jesucristo. Debemos de poner nuestra fe en Jesucristo, no en las cosas que estamos viendo. Estas cosas que tú estás viendo que están sucediendo
no vamos a ser perturbados por ellas o vamos a atemorizarnos por ellas, sino que vamos a confiar en Jesús, vamos a creer en Jesús, porque Él está caminando con nosotros y no tenemos nada que temer. Todas estas cosas que tú estás viendo que están sucediendo, la mayoría son hechas por el hombre. Pero Jesús, Él va a enviar su ira. Y también enviar su ira, por lo cual viene su ira y viene su juicio. Y eso va a caer sobre los malvados, por lo cual nosotros no tenemos que tener miedo del hombre, lo que está haciendo el hombre, y no tenemos que tener miedo sobre la ira de Dios, el juicio de Dios. Porque mientras estemos caminando con Jesús y estamos cubiertos bajo Él, entonces no tenemos que tener miedo de la ira de Dios o de los malvados o de nada de lo que está sucediendo en el mundo. Mientras no estemos viviendo malvadamente y haciendo como ellos hacen, entonces la ira de Dios no va a caer sobre nosotros. Por lo cual, sí, la ira de Dios viene también, el juicio de Dios viene también, y será mucho peor de lo que estás viendo que está haciendo el hombre. Va a ser mucho peor la ira de Dios, por lo cual debemos de prepararnos también físicamente, espiritualmente, prácticamente. Pero déjame compartir contigo algunos eventos que están ocurriendo, que nos muestran qué cerca estamos al fin de este mundo, de esta tierra. Dice aquí: el Reino Unido planea enviar personas a la cárcel por no estar de acuerdo con la crisis climática. Y vemos nuevamente que están empujando el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo se vende. Quieren atemorizar a las personas. Recuerden hace 2 años cómo empezó el miedo y cómo el miedo se usó como un instrumento. Por lo cual están empujando el miedo. Están trayendo de nuevo las políticas que se usaron en los últimos 2 años. Estas políticas se van a usar nuevamente. Vimos cómo encarcelaron a las personas, cómo censuraron a las personas por no estar de acuerdo con sus supuestas agendas, por no estar de acuerdo con sus supuestas narrativas que ellos han escrito en sus libros. Y si tú estás en contra de ellos, en contra de los élites, en contra de sus agendas, entonces, ¿qué harán? Ellos van a venir sobre de ti, van a venir en contra de ti. Por lo cual tenemos que confiar en Jesús, tenemos que creer en Jesús, poner nuestra fe en Dios, confiar en Él, confiar en las palabras de Jesucristo. Están empujando una cierta agenda. Están impulsando, bueno, verás, la primera crisis solamente fue un catalizador para todos los eventos que vienen después, por lo cual eso fue el comienzo, por lo cual ahora tienes un impulso para el cambio climático, y si tú estás en desacuerdo con eso, ellos pueden ponerte en la cárcel por 1 año según el Reino Unido, o te pueden multar 15,000 libras en Inglaterra, por lo cual vienen de nuevo y nosotros debemos de preparar por eso. Vamos a ver un poco más aquí. Aquí dice: millones de británicos se les dice que no calienten sus hogares por la noche como parte de un objetivo climático neto cero. ¿Y qué está sucediendo en Inglaterra? ¿Un objetivo climático de neto cero? ¿Qué está pasando? Ellos simplemente están provocando más leyes dracónicas, más legislativas, opresivas, que van a paralizar a muchas personas o a todos. Tú realmente ya no vas a poder hacer nada. Lo único que tú vas a hacer es que vas a sufrir bajo estas leyes draconias. Y esto es lo que viene. Y a ellos no les importa a nadie. Ellos tienen el dinero, ellos viven bien, ellos están cómodos, ellos vuelan en sus jets privados. Y a nosotros no se nos permite ni mover. Ellos quieren cerrar todos los aeropuertos.
mientras ellos vuelan, y ellos también quieren extinguir el uso de la gasolina, los combustibles fósiles, amados hermanos. Ahora ellos les están diciendo a las personas que permanezcan en sus casas frías y mueran. Hay una guerra, hermanos, contra todo lo que hacemos y contra nuestra forma de vida. Es lo que está sucediendo en Britania, pero no es solamente un evento aislado. Estamos viendo un ataque alrededor del mundo, hermanos. Pero ahorita estamos cubriendo estos eventos en Gran Bretaña. Ellos quieren que la gente se muera de frío, también porque según en este otoño viene esa cosa, y mientras ellos viven privados de todo lo que está sucediendo, vuelan en sus jets privados por todo el mundo, y si ellos realmente quisieran reducir el consumo de combustible fósil, así no se logra volando por todo el mundo en tu jet privado. Si ellos realmente querían reducir el carbono a neto cero, ellos mismos dejarían de contaminar el aire. Pero están locos, hermanos. Pero bueno, debemos de tener fe en Dios, confiar en Dios, nuevamente creer en sus palabras y entregar nuestras vidas a Cristo. Ves lo que viene sobre esta tierra. Necesitamos la protección de Dios. Lo que están haciendo, lo que ellos están planeando, nosotros necesitamos la protección de Dios. Por lo cual necesitamos hacer movimientos para salir de la ciudad, donde quiera que estemos, porque puede resultar muy difícil para ustedes a medida que estamos acercándonos el fin de este tiempo. Vamos a continuar de ver un poco más aquí. Aquí dice, los científicos advierten que 1,000 millones de personas están en camino de morir a causa del cambio climático. Es lo que dicen. Verás, ellos mismos están manipulando el patrón climático. Escuchen lo que les digo. Hay un sistema que se llama HAARP. Son armas de guerra que se inventaron en la Segunda Guerra Mundial. Ellos mismos están manipulando el patrón climático y quieren extinguir a la raza humana y quieren reducirla a 500 millones sobre esta tierra. Ellos tienen esta agenda. Y esta es la mayor parte de lo que estás viendo. Los desastres ecológicos, la lluvia, las inundaciones, el calor, los incendios. Estas cosas son hechas por el hombre. Y ellos saben que al hacer estas cosas, ellos pueden destruir. ¿Cuántas personas? 1,000 millones de personas. Y ellos también tienen otras cosas como veneno y envenenamiento del agua, los alimentos y todas estas cosas. Ellos literalmente están haciendo estas cosas. La élite tienen su agenda. Y la agenda es, hermanos, es empujar el cambio climático para que la gente ahora pueda aceptar, inclinarse y aceptar el domingo y adorar a la bestia y al hombre de pecado. Y el Vaticano es la bestia, es la primera bestia de Apocalipsis 3, hermanos. Y ese es el objetivo final de la élite, el nuevo orden mundial. Es hacernos inclinarnos ante ellos, por lo cual ellos quieren extinguir la raza humana por medio de todas estas calamidades que ellos mismos están creando. Y ellos mismos dicen que están tratando de resolver el problema. Ellos no están intentando de resolver nada, están intentando de destruir, pero Dios los va a destruir muy pronto. Aquellos que destruyen la tierra, Dios los va a destruir a ellos. Así que ese es su impulso, esa es su agenda. Y aquí hay otra, chequen. Esto es más miedo. Viene de nuevo, viene pronto. Prepárate
prepárate este invierno, es posible que dejen salir más, ya están haciendo esto. ¿Quién dice que deben de sonar esta alarma sobre la ola que viene este invierno y cómo las muertes? Es lo que dice este periódico, por lo que este es el miedo, hermanos. Esto es infundirle miedo a la gente, hermanos. Están de nuevo con sus técnicas. ¿Y de qué viene esto? De las Naciones Unidas. Es la técnica, es la táctica. Ya escuchamos esto hace 2 años, hermanos. Ya viene nuevamente este cuento. ¿Qué dijo el presidente Joe Biden? Ya lo vimos que está usando el bozal, que todos deben de tomar esa cosa, hermanos. Entonces, ¿qué está planeando? ¿Qué planean de traer de regreso? Ya sabemos, hermanos. ¿Y quién está con ellos? Las Naciones Unidas. Y tenemos que estar muy atentos, porque están diciendo que el resto del mundo también va a sufrir esto, por lo cual están empujando miedo a todo el mundo para que sigan adelante, para que tomen más hechicerías y mueran. Esta es su agenda. Ellos quieren que nosotros nos muéramos, nos quieren erradicar, y especialmente el pueblo de Dios. Ellos no quieren a Dios sobre esta tierra, porque ellos creen que ellos son dioses. Ellos mismos creen que son dioses sobre esta tierra. Pero Adonai, Jesús, viene. El Dios de Israel viene. Y Él va a destruir a los hombres malvados sobre la tierra. Por lo cual necesitamos asegurarnos de que nuestra vida esté en las manos de Jesucristo. Asegurarnos de que nuestra vida está bien con Dios. Así que sí, están empujando el miedo. Ya lo estamos viendo. Vemos que la administración Biden también está empujando el miedo. Biden, como dije, ya se puso esa cosa sobre su boca. Y está hablando de otra crisis que viene. Y que viene otra peste. Por lo que debemos prepararnos para el muy pronto regreso de Jesucristo. Prepararnos para los eventos que se avecinan. Salir de la ciudad, porque aquí es donde van a suceder la mayoría de las cosas. Han estado tratando de reunir a la gente en la ciudad durante años, durante décadas, para que puedan dejar salir cosas ahí. Y ves, la mayoría de los problemas están en la ciudad. Por lo cual tienes que hacerlo como alguien con luz profética, como alguien que sabe lo que viene. Así es como tú te tienes que estar comportando. Así es como tú tienes que estar haciendo las cosas, como alguien que sabe, hermano mío. Tú debes de huir de esos lugares, de las ciudades, porque sabemos lo que viene. Déjame compartir contigo de la Biblia el tipo de carácter que debemos tener antes del muy pronto regreso de Jesucristo. Quiero compartir contigo de la Biblia. No son mis palabras, viene de la Biblia. Es lo que la Biblia dice. Y si alguien dice algo contrario a esto, entonces no es de la Biblia. Déjame compartir directamente de la Biblia lo que la Biblia dice. Dice, hablando de los 144,000, porque van a vivir justo antes de la venida de Jesucristo. Dice aquí que los 144,000, estos son ellos que no fueron contaminados con mujeres. Recuerden, en la profecía bíblica es una iglesia. Es una iglesia, y por eso no fueron contaminados con iglesia. Y ninguna denominación, hermanos, los 144,000 no están contaminados con iglesia. Y sabemos muy claro que una mujer en la Biblia representa una iglesia. El dragón estaba irado con la mujer y fue a hacer guerra con la descendencia. Ahora, todas estas reuniones ecuménicas que está teniendo la empresa, la organización, la conferencia general, ellos están contaminándose, revolcándose, prostituyéndose tras el Vaticano.
Porque esta unión existe, hermanos. Si tú te metes a la página de Google de World Council of Churches, el Concilio Mundial de Iglesias, tú vas a encontrar ahí a la Iglesia Adventista como parte de esto. Y hemos documentado, hermanos, más de 100 reuniones ecuménicas. Y estén atentos porque les tengo presentado un programa de todas las abominaciones y todos los hechos de apostasía que han hecho este año. ¿Por qué es importante, hermanos, documentar esto? Porque debe de existir un registro público de los pecados y debe de existir un registro de la protesta para que las otras denominaciones no digan, mira lo que ustedes hacen y no hay protesta. Nosotros no hacemos como las otras denominaciones. Aquí sigue encendido el fuego de la reforma y de los protestantes. Por lo cual, de nuevo, hermanos, refiriéndose a los 144,000, ellos no estaban contaminados con ninguna iglesia ramera sucia. Estas iglesias hoy son corruptas. La mayoría de las iglesias hoy son corruptas. Las iglesias están de acuerdo con el gobierno, se han unido con el Vaticano y están presionando la misma agenda que el gobierno, que está promoviendo la iglesia adventista, amados hermanos míos. ¿Qué está promoviendo el gobierno? ¿Qué está promoviendo el Vaticano? ¿Quién salió el Papa de Roma y dijo que todos deberían de tomarlo? Amados hermanos, las iglesias están corruptas, las iglesias están contaminadas, las iglesias están en la misma agenda del 2030, hermanos. Cualquier cosa que el gobierno diga que ellos tienen que hacer, ellos hacen y tienen que seguir y presionen a los miembros que hagan lo que el gobierno dice. Y esto no es el plan de Dios, por lo cual debemos de seguir lo que Dios dice. Dice aquí nuevamente, así que no se contaminarán con mujeres, es decir, iglesia, porque ellos son vírgenes, no fueron contaminados. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que Él vaya. ¿Dónde está Jesucristo? En el lugar santísimo. Y tú no puedes tener pecado en el lugar santísimo. Ellos fueran redimidos de entre los hombres, siendo las primicias para Dios y para el Cordero, hermanos. Así que Jesucristo en este momento está en el lugar santísimo. Y si nosotros queremos ser parte de los 144,000, nosotros no podemos estar contaminados con mujeres. Debemos apegarnos solo a Jesucristo, no a ninguna iglesia corrupta. ¿Por qué es que la ramera, la iglesia católica, se llama una ramera? Porque la iglesia debe de ser pura Cristo. Pero esta iglesia dejó a Cristo su primer amor y esta iglesia se ha unido con el gobierno, con el Estado, por lo cual dejó de serle fiel a Jesús. Se ha ido prostituyendo tras otros dioses, como el pueblo de Israel lo hizo antaño y como lo está haciendo en este momento, en esta unión inicua. ¿Ok, hermanos? Por eso es que la Iglesia Católica Romana se llama la madre de todas rameras, porque ha dejado a su primer amor. Así que Jesucristo no quiere que pertenezcamos a ninguna iglesia corrupta. ¿Queda claro eso? No hay denominaciones corruptas. La mayoría de estas denominaciones, son corruptas, por lo cual nosotros no podemos estar contaminadas con ellas. Debemos seguir al Cordero a donde quiera que Él vaya. Y el Cordero Jesucristo está en el lugar santísimo en este momento. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote no podía entrar en el lugar santísimo con pecado. De lo contrario, él no podía volver a salir con vida. ¿Qué le pasaba, amados hermanos míos? Si el sumo sacerdote, cuando él entraba al lugar santísimo, les digo que le hicieron, le amarraban un mecate y una soga en la pata. Por si en caso aquel que haya muerto ahí, nadie se atrevía a entrar ahí a ver la gloria de Dios, lo sacaban con un mecate. Por lo cual, hermanos, si nosotros queremos estar con Jesús adentro en el lugar santísimo,
Él es la vid, nosotros los pámpamos. Tenemos que estar sin pecado como Él y debemos de luchar todos los días, pelear esta buena batalla. Es lo que debemos estar haciendo. Jesús está en el lugar santísimo. Nosotros debemos entrar ahí por fe. Y por fe debemos entrar en el lugar santísimo. Ahora, en este momento, este es el tiempo. Así que no puedes entrar al lugar santísimo con pecado. No puedes estar practicando el pecado y pensar de que estás en el lugar santísimo. Oh, no. Puedes estar todavía en el atrio exterior, donde estás tratando de encontrar justificación, porque si hubieras estado siguiendo a Cristo por tanto tiempo y todavía estás participando de los placeres de este mundo y las cosas de este mundo, entonces todavía estás en el atrio exterior. Mientras puedes ser engañado pensando de que tú estás en el lugar santísimo. No puedes entrar ahí, en el lugar santísimo, con pecado. Así que sigamos aquí. Dice, versículo 5 dice ahora, y en su boca no se encontró ningún engaño, porque ellos son sin culpa delante del trono de Dios. Así que veámoslo. Voy a sacar esto del griego y dice, en su boca no se encontró señuelo, truco, mordida, engaño, sutilidad, ninguna de estas cosas, falsedad, mentira, chisme, ninguna de estas cosas fueron encontradas en la boca de los 144,000, y debes esforzarte por ser parte de ese número. Porque Jesús ahora mismo está componiendo, juntando este número, por lo que nada de este tipo se encontró entre los 144,000. El remanente, el residuo, el remanente de Dios viviendo en estos últimos días. Estamos en los últimos días, que les quede claro, por lo que no hay engaño, no hay falsedad, no hay mentiras, no hay engaño, no hay chisme, nada de estas cosas. No vamos a tener a personas que viven en mentiras, en engaño y en falsedad, que sean parte de los 144,000. No va a pasar. Dice aquí que ellos estaban sin culpa delante del trono de Dios. Lo que significa que estaban sin culpa, sin mancha, sin culpa, sin tocables. ¿Saben? Jesús fue el cordero elegido porque era un cordero sin mancha, un cordero sin pecado. Por eso debemos de ser como sin culpa, impecables ante el trono de Dios. No lo inventé, te lo mostré del versículo, lo que significa. Ahora, lo que significa esta enseñanza en la mayoría de las iglesias es que no pueden ser impecables. Ese es lo que se nos enseña en la mayoría de las iglesias, incluso en la iglesia adventista, porque han derribado nuestras doctrinas fundamentales. La hermana White dice que podemos tener victoria sobre el pecado. Jesús dice ser perfecto como yo soy perfecto. En Apocalipsis menciona dos grupos de personas. Dice, el que es justo, justo sea; el que es inmundo, inmundo sea. Ahí nos deja claro que habrá dos grupos: aquellos que están haciendo bien y aquellos que están haciendo el mal. ¿Por qué? Porque nada más que la perfección podrá entrar en el reino de los cielos. La justicia de Dios está en tela de juicio. Nosotros tenemos la importante tarea de vindicar el carácter y la justicia de Dios. Dios está buscando un remanente fiel que le pueda demostrar al mundo y a los ángeles caídos y a los otros mundos de que sí es posible guardar la ley de Dios y que Dios es justo y que su ley es justo. Por lo cual, hermanos, en la mayoría de estas iglesias se enseña que no puede ser impecable. Les dije nuevamente, incluso en la iglesia adventista.
Y ellos están diciendo que no puedes dejar de pecar. Pero escucha, el pecado es una elección. Tú eliges pecar. Tú puedes elegir sí o no, es una elección. Por lo cual Dios nos está dando esta oportunidad para ser impecables con el poder de Jesucristo. Y hermanos, nosotros podemos en el poder de Cristo ser impecables ante el trono de Dios con el Espíritu y el poder de Jesucristo. Por eso es que Dios dice, no por fuerza o por poder, sino por su Espíritu. Así dice Señor Dios, porque es el Espíritu de Dios en nosotros que nos ayudará a vivir una vida de pureza, una vida que es pura, una vida que es sin defecto, una vida que es sin pecado ante el Dios más alto, por lo cual debemos entrar al lugar santísimo, hermanos, ante el Dios altísimo y sentarnos ahí con Jesús, orando, ayunando. Ahora es el tiempo. Debemos ser impecables ante el trono de Dios. No tenemos mucho tiempo. Adicciones, amor por este mundo y la fornicación y el adulterio, maldad y el estilo de vida perverso. Todo esto tienes que dejar de lado. Idolatría y el adulterio, la lujuria, todas estas cosas, hermanos, deben de ser puestas de lado. La codicia, porque ninguna de estas cosas se encontrarán entre los 144,000. Ellos serán impecables ante el trono de Dios. Eso es lo que dice aquí. Mírenlo de nuevo. Dice, serán sin culpa, sin pecado, como Jesús estaba, sin mancha, sin pecado. La Biblia dice que Él estaba sin pecado. Y nosotros viviendo en estos últimos días, los 144,000, debemos estar sin mancha, sin pecado, si es que vamos a venir la segunda venida de Jesucristo. Debemos vivir sin pecado. Puedes elegir pecar o no pecar, pero estamos en los últimos días y puedes elegir ahora que debemos de ser impecables. Debemos vivir una vida de ser impecables ante el trono de Dios. Déjame compartir contigo algunos pasajes de apoyo que nos muestran que los 144,000, ellos pueden vivir sin pecado. Aquí hay algunos de los siguientes pasajes que se pueden encontrar en los siguientes pasajes. Dice que no habrá mentira encontrada en ellos. Y si tú miras estos pasajes y lees estos pasajes, están resaltados aquí. Lee estos pasajes. Se dice que no se encontrará mentira en los 144,000. No va a haber chisme, no va a haber mentiras, no va a haber falsedad, no va a haber engaños. Nada de eso se encontrará en los 144,000. Aquí hay otro pasaje. Y dice que no van a ser encontrados con culpa. Aquí se encuentra esto. Mira estos pasajes. Dice, libre de mancha, libre de fallas, como una víctima sin mancha. Recuerda a Jesús. Recuerda que Jesús es nuestro ejemplo. Esta es una ilusión hecha a la vida sin pecado de Cristo. Y solo Cristo es nuestro ejemplo. Por lo cual, si tú estás escuchando algo diferente a eso, huye de esas iglesias, huye de esos que están diciendo que pecarás hasta el cielo, porque no es bíblico. Yo te mostré de la Biblia. Yo no puse ninguna palabras, no agregué nada, ya estaba ahí, ya estaba escrito, no agregué nada, no estoy quitando nada, ya estaba todo ahí. Y hermanos, la Biblia dice que los 144,000 serán impecables
ante el trono de Dios. Ellos estarán sin pecado ante el trono de Dios. Así que cualquier pequeño pecado, donde sea un pecado pequeño o un pecado grande, una mentira grande o una mentira grande, pequeño engaño o pequeño o gran engaño, digo, ya hablando de chisme pequeño o chisme grande, no importa, hermanos, no importa, será pecado y no puede entrar en el lugar santísimo. No puedes entrar ahí con Él. Así que la mayoría de nosotros todavía estamos viviendo en el atrio exterior y es tiempo de entrar en el lugar sagrado, hermanos, en el lugar santísimo, donde está el Cordero Jesucristo en este momento. Hermanos, 244,000, dice, ellos siguen al Cordero a donde quiera que Él vaya. Y es tiempo, es hora de seguir al Cordero. Hemos sido tan engañados durante años y durante décadas, creyendo que estamos caminando con el Cordero. No puedes caminar con el Cordero al lugar santísimo mientras practicas pecados. Y pecados abiertos, y sodomía, y todos estos pecados, y diferentes ideas que tú tienes para tratar de complacerte a ti mismo, para que tú puedas vivir en pecado. No, tú estás viviendo sin Jesucristo. Tú no estás en el lugar santísimo. Si tú quieres esforzarte para ser parte de los 144,000, tú tienes que esforzarte para ser impecable ante el trono de Dios. Tú tienes que pedirle a Jesús, quien es el único que puede ayudarnos a ser impecables. Él es el único, Jesús es el único, Jesús es el único que puede hacernos impecables. No podernos hacernos a nosotros mismos impecables. Necesitamos estar cubiertos con la justicia de Jesucristo. Así que por lo tanto, Jesucristo es el único que puede hacernos impecables. Por lo cual, por su poder y su espíritu dentro de nosotros, podemos decir no al pecado. Podemos elegir caminar una vida que es pura y una vida que es simple y una vida que es con Dios, que está conectada con el Dios Altísimo. Podemos vivir esa vida y podemos vivir sin pecado, sin todas estas mentiras y chismes y engaños y falsedades y traiciones y reincidencias de todo eso, porque amamos esas cosas, amamos el pecado tanto que nos engañamos a nosotros mismos al pensar que realmente estamos caminando con Jesucristo. Pero aquí los 144,000 son impecables ante el trono de Dios. Entonces, ¿cuál de nosotros hoy? Si yo te preguntara, ¿cuál de nosotros hoy no codicia? ¿Cuál de nosotros no codicia? ¿Cuál de nosotros no tiene un ídolo que adoramos? ¿Adoras tu teléfono? ¿Adoras TikTok? ¿Adoras todas estas redes sociales? Todas estas son ídolos. Tú las adoras. Esto es pecado en tu vida. Si sumaras el tiempo que pasas en tu teléfono y el tiempo que pasas con Dios, verás que el teléfono pesa más el tiempo que pasas en oración con Jesús. Por lo cual eso demuestra que tienes un ídolo y que estás codiciando al mundo. Y estas cosas están rompiendo los mandamientos de Dios. Es hora ahora de pasar adelante. Es hora de movernos al lugar santísimo, de avanzar, viviendo sin mancha, impecable ante el trono de Dios. Mis amigos, que el Señor los bendiga y los guarde. Alerta adventista, atalaya, despierto, que la protesta continúa. Oren por mí, hermanos. Oren por este humilde ministerio. Por favor, apóyenme con sus oraciones. Oro mucho que ustedes oren por mi garganta, por mi salud, para que yo pueda hacer estos videos,
Vamos a seguir haciendo más de estos videos. Voy a estar presentándome más ante ustedes. Dios tiene un mensaje para mí. Paso tiempo con Dios. Y ese mensaje que Dios me da, yo lo quiero compartir con ustedes. Hay muchos eventos que están sucediendo alrededor del mundo y debemos de estar velando, llorando, preparándonos para vivir una vida impecable, ser intocable, ser aquel remanente del remanente, ese pequeño grupo que sí va a guardar los mandamientos de Dios, que sí va a tener victoria sobre el pecado, justificación por la fe. Alerta adventista.